Ok, entonces, como habíamos visto la vez pasada, la idea del comienzo del curso es básicamente lenguaje de programación nuevo, sintaxis exactamente igual que la de Java, ¿no es cierto? Salvo que vamos a eliminar toda la parte alto nivel, ¿no es cierto? Clases, objetos, etcétera, y va a quedar como toda la estructura típica, digamos, de control, funciones, if, while, etcétera. Toda esa notación vale igual, digamos, todas las cosas que ustedes aprendieron a hacer existen, y lo que en cambio es totalmente distinto es el sistema de tipos, ¿no? O sea, todo lo que vamos a manejar como las variables, digamos, se pueden declarar y manejar, pero tanto las definiciones, no sé, pues de su alcance, si son variables, ¿cómo se llama? Toda esta idea de tener variables de clase o variables locales de distintos tipos, etcétera, es totalmente distinto, ¿ya? O sea, la forma de cómo funcionan las variables las vamos a ver después, pero es bastante diferente. Y lo más importante es que en el fondo los tipos básicos son súper primitivos. O sea, básicamente la idea es que los tipos de datos que ustedes van a poder manejar en el bajo nivel, si ustedes quieren, son lo más exactamente iguales a la arquitectura de hardware, digamos, donde ustedes están corriendo, que sea posible. Eso es bien complicado porque hace que en el fondo las arquitecturas, por ejemplo, tienen largos en bits, ¿no es cierto?, de los enteros distintas. Algunas tienen representaciones de los reales, de los flotantes, digamos, distintas. Y por lo tanto hay una especie de trade-off entre hacer un lenguaje que sea portable. O sea, finalmente yo quiero poder escribir un código en C que corra razonablemente igual en todas las arquitecturas, versus un código que por otro lado pueda ser eficiente, o sea, que ojalá use el entero nativo de esta arquitectura, ¿ok? Entonces hay como un trade-off que no sé si al final en C resultó bien, pero que se trata de hacer, digamos, donde uno trata de ser lo más cercano a la arquitectura cuando uno quiere, y uno puede ser lo más portable que uno quiera también al querer. Entonces hay como... y eso además ha evolucionado un poquito en el tiempo en el estándar, y las definiciones son un poco confusas, depende del libro que uno lea, ¿no? Pero más o menos lo que esto es como, lo que les voy a decir es como lo que uno puede confiar razonablemente bien de que va a funcionar, ¿no? La idea es que hay un tipo base que son los enteros. Entero en este esquema significa exactamente una representación binaria de un entero, y es la representación binaria estándar, digamos, que usa esta arquitectura, ¿ya? Entonces, el entero significa que en el fondo yo voy a tener bits, ¿no es cierto?, de ceros y unos, y que la pregunta va a ser ¿cuántos bits de estos tengo? ¿Ya? La cantidad de bits en algunas arquitecturas se llama el ancho de palabra, que es en el fondo el tipo nativo que la CPU va a usar, de qué cantidad de bits tiene, ¿ya? Ustedes hace poco sufrieron, digamos, o probablemente todavía están sufriendo el paso de arquitecturas que todo el mundo tenía 32 bits en los enteros a arquitecturas de 64 bits. Eso es básicamente un cambio radical, ¿no es cierto?, en la CPU que ustedes están usando. Básicamente es la CPU la que manda, ¿ya? O sea, es el procesador el que decide en su arquitectura cuántos bits de representación tienen los enteros que implementa la máquina. Por supuesto, yo siempre puedo definir que mis enteros son, por ejemplo, si ustedes están escribiendo un lenguaje de programación de alto nivel, ustedes podrían haber definido mucho antes que sus enteros eran de 64 bits, pero ustedes tienen que implementarlo a mano, ¿no es cierto? Cuando genera el código de la máquina, van a tener que saber que hay 32 bits acá, 32 bits allá, van a tener que hacer la operación, porque las sumas nativas de la CPU no sabían sumar en 64 bits, ¿se fijan? Hoy día igual pueden hacer de 128, y incluso hay lenguajes que implementan lo que se llaman big nums, ¿no es cierto?, que son enteros de precisión infinita, o sea, que ustedes pueden almacenar los números que ustedes quieran, y el lenguaje se las arregla para ir pidiendo memoria y ir teniendo enteros cada vez más grandes a medida que crecen, ¿ya? Mientras quepan en la memoria, digamos, ¿cierto? Pero por supuesto eso tiene un overhead y demora, entonces la idea es que si ustedes le achuntan al entero, que es exactamente el entero que la máquina representa, y ustedes, por ejemplo, dicen la variable i, que es un entero, logran representarla exactamente en el tamaño de esta máquina, ustedes pueden hacer i más 1, ¿no es cierto?, o i más j incluso, que son dos variables de exactamente ese tamaño, lo pueden hacer básicamente en un ciclo de CPU, ¿ok? Lo que quiere decir que si tienen CPU, ¿no es cierto?, que están ciclando a gigahertz, ustedes pueden lograr exactamente la performance máxima que esa máquina es capaz de hacer. O sea, en un pulso de reloj son capaces de realizar una operación,
¿ok? En cambio, si utilizan cualquier otra combinación y hay que implementar y generar varias operaciones, en el fondo empiezan a multiplicar, digamos, esa operación por ciclos de reloj varias veces, ¿ya? No todas las operaciones de bajo nivel ocupan un ciclo de reloj. Hay operaciones, hay que mirar las documentaciones, digamos, y hay operaciones que son más lentas, la multiplicación en particular siempre es más lenta, pero el objetivo, digamos, es que cuando se pueda, o sea, si existe una operación nativa que es capaz de generar en un ciclo, yo quiero tratar de usarlos, ¿no es cierto? O sea, quiero apostar a que mis sumas sean lo más eficientes posible. Entonces, como lenguaje tengo interés a que mi entero sea del tamaño correcto, ¿ya? Ahora, como programador, yo a veces tengo interés a decir, no, yo quisiera una variable que por lo menos tenga espacio para tantos bits, ¿eh? Y si estoy corriendo una arquitectura, a todo esto, hay arquitecturas de 8 bits, y todavía existen. En general, todas estas cosas, estos controladores muy básicos, digamos, de, no sé, de alarma o de aire acondicionado, estos chips embebidos, digamos, que vienen en el hardware, hay procesadores de esos que son de 8 bits y uno quiere programarlos en C por razones obvias, y por lo tanto, en algunos casos yo corro en arquitecturas de 8 bits. Es muy raro. Cuando yo estaba sentado ahí, donde ustedes escuchando este curso, era normal, ¿eh? Hoy día hay muy pocas arquitecturas de 8 bits, digamos, ¿eh? 16 bits fue un intermedio que yo en los años 80, en mi doctorado, trabajé con arquitecturas de 16 bits, pero eran arquitecturas muy raras. Normalmente se pasó como de 8 bits a 32 bits. Y 32 bits dominó el mundo por muchos, muchos años. Cuando uno habla de representaciones, en el fondo... ¿cómo uno visualiza eso? En el fondo, supongan que acá tienen, digamos, si estos son 32 bits, ¿no es cierto? Y ustedes son capaces acá de representar desde el 0 hasta, bueno, por supuesto es 2 a la 32, que sea menos 1 típicamente, en fin, son ahí, por cómo se representan las potencias. Tengo un rango de valores que yo soy capaz de representar dentro de esto. Consideremos los enteros positivos nomás por mientras. Entonces tengo desde 0 hasta un máximo, ¿ya? Si ustedes agregan un bit a la representación, o sea, pasan a 33 bits, la sensación intuitiva de uno es pensar que le agregué un bit, por lo tanto no está creciendo mucho mi espacio, ¿eh? Pero como cada dígito, digamos, es una potencia, es igual que si al decimal pasáramos de decimal a base 11 o qué sé yo, lo que cabe como representación aquí adentro o sea, por cada bit que ustedes le agregan acá, en el fondo, piénsenlo así, si aquí me cabían, no sé, son más o menos, 32 bits son más o menos, son como 4 gigas, son como 4.000 millones, son números de ese tamaño. Entonces, si esto me cabía 4.000 millones, ¿okay? Que era un buen número, si yo le agrego un bit más, tengo 4.000 millones empezando con 0, o sea, lo mismo que antes, y tengo 4.000 millones más empezando con 1. ¿Okay? Entonces, por cada bit que yo le agregué, dupliqué. Obtengo otro espacio exactamente igual al anterior, por cada bit que agrego. ¿Okay? Y eso además se va acumulando. O sea, aquí con un bit tengo el doble. Con otro bit tengo 4 veces, porque tengo el doble del doble. ¿Okay? Con el próximo bit que le agrego tengo 8 veces. O sea, cuando ustedes pasan de 32 bits a 64 bits, es impresionante la cantidad de números más. Es infinito desde el punto de vista del gallo que sabía vivir en 4 gigas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ya no hay límite. Entonces esos crecimientos, esas crecidas duran mucho tiempo. Y como son curvas exponenciales, porque al pasar de 32 a 64 crecí mucho más que al pasar de 16 a 32, esperamos no tener que subir de 64 de aquí a que ustedes jubilen, mueran y tal vez, bueno, ya la computación no tenga ningún futuro en el planeta, ¿eh? Así que ustedes no debieran ver en su time life, digamos, otro paso de 64 a 128, que sería lo que continúa, ¿no? Pero todos nos hemos equivocado en estas predicciones miles de veces, así que capaz que al final terminen viéndolo. Ustedes han escuchado estas cosas típicas, como dijo Bill Gates, de que más de 512 kilos de memoria nadie va a necesitar nunca, ¿no es cierto? Todos nos hemos equivocado 10.000 veces, digamos, con estos números, porque son números absurdos para los que vivimos en 8 bits. Bueno, entonces, el problema en C hoy día es, ok, ¿cómo digo yo quiero un entero al menos de 32 bits, por ejemplo? O ¿cómo digo yo quiero un entero exactamente de 32 bits? Si es que por alguna razón yo sé que voy a correr en una arquitectura de tal tipo y quiero entonces que se implemente de tal forma. ¿Se fijan? Y por otro lado, a veces quiero decir, yo quiero un entero cualquiera. ¿Okay? En realidad yo soy un programador típico que quiero i igual 1 y for i igual 1 hasta 100, digamos, y va a funcionar en cualquier cosa que usted ponga el entero. Entonces, la idea en C en general es que todas esas cosas que hay ahí son enteros, ¿eh? Y se definen como tales. Char
no sé si en Java existía char como tipo, pero el char en el fondo uno lo leería como eso es, no es un entero, es una letra, ¿no es cierto? Char pareciera indicar eso es una letra de un string, de una cosa así, no parece un entero. En C es un entero, ¿ya? Es un entero chico, pero es un entero, ¿ya? Ahora, ¿por qué sirve de char? Porque todas las letras se representan en su representación binaria en ceros y 1 en un espacio de 8 bits. Caben todas las letras y todas las letras normales que usamos para los strings caben en 8 bits. Estoy mintiendo. Cabían en 8 bits. ¿Ya? Hasta que a alguien se le ocurrió que íbamos a tener lenguajes internacionales y que íbamos a tener ñes, acentos, caracteres chinos, etc. Y vino el UTF-8 y esas cosas que ustedes las deben haber visto en algunas partes de sus instalaciones y es un desastre. ¿Okay? Bueno, la representación oficial de los caracteres universales hoy día son en 16 bits. ¿Ya? Y eso complica todo. ¿Ya? Pero por mientras vamos a vivir en el mundo anglosajón, digamos, donde no existían esas cosas y los charts cabían en 8 bits y todavía uno puede jugar casi a que eso es verdad. Y por lo tanto, si ustedes se restringen a los charts típicos del teclado normal, sin ñ, sin acento y sin esas cosas extrañas, todos caben en 8 bits. Pero, de nuevo, ignoren que char se llama char, no lo lean como letra, léanlo como un entero chico. ¿Ya? Ustedes pueden declarar char, que sea C típicamente, y uno puede decir C igual 1 como número y funciona. Y pueden decir C igual 1 más 2 y C igual C más, todas esas cosas, todo funciona. ¿Okay? Es un entero. Lo que pasa es que es chiquitito. ¿Ya? Short, que uno lo abrevia como short en la declaración, pero oficialmente se llama short int. Pero uno como C es un lenguaje escrito y diseñado por programadores para ellos mismos y por lo tanto todo lo que se pueda abreviar y describir en 2 letras lo hacen. Entonces en el fondo está lleno de cosas que uno puede escribir en 2 caracteres, una cosa inentendible pero que es cortita. El programador siempre es flojo para escribir, digamos. Por eso es que yo no soporto Java, por ejemplo, porque uno no puede escribir un programa Java corto. Uno siempre tiene que estar haciendo copy-paste de un montón de parafernalia para puede decir hello. Es espantoso, yo no soporto la burocracia. C es exactamente en mi espíritu. Uno escribe 2 cosas, no se entiende nada, pero funciona el tiro. ¿Ya? Entonces, como short int era redundante, porque short no se usa para ninguna otra cosa, ustedes pueden decir short, short variable y se entiende que es un short int. Igual que long, que también funciona como long int en realidad, pero uno puede escribir como long. Long, como era, recuerden que esto fue diseñado en realidad en la época en que las arquitecturas eran más bien de 8 y 16 bits, entonces la idea es que short era un entero más bien chico y long era un entero más bien grande. Y por supuesto entonces ya no sabían qué inventar para cuando aparecieron los 64 bits, que cuando hicieron C no existían. Entonces el estándar define que eso se llama un long long. ¿Ya? O sea, ustedes declaran un long long y eso ustedes esperan que ese long se represente en 64 bits si posible. ¿Ya? Y finalmente, si quieren decir yo quiero un entero pero use el más eficiente en esta arquitectura, o sea, yo no sé cuántos bits van a tener mis enteros, pero use lo más eficiente para esta arquitectura, pongo int nomás. ¿Ya? Pero recuerden entonces que ustedes no saben qué largo tiene int, ¿ya? Porque uno se acostumbra a suponer que int tiene 32 bits, porque en nos acostumbramos todos durante largas épocas a que int era 32 bits. Hoy día estamos de vuelta en el esquema en donde realmente uno no sabe qué tamaño es int. ¿Ya? Y ojo que tampoco basta con saber qué arquitectura tengo, porque existen muchas versiones de C, de hecho la mayoría, en que int sigue siendo 32 bits, ustedes están corriendo una arquitectura 64 bits, con un kernel 64 bits, todo configurado en 64 bits, pero int sigue siendo 32 bits. ¿Ya? Y eso, por supuesto hay un flag en el compilador que uno puede cambiar y qué sé yo, pero es como el default hoy día, porque todos estábamos tan acostumbrados a que los enteros tenían 32 bits que cuando pasaron a 64 se caían la mitad de los programas. ¿Ya? Entonces, recuerden que ustedes no saben de qué tamaño es int. ¿Ya? Ahora, uno lo puede averiguar, pero hay que hacerlo en el programa. No pueden partir de la base de que ustedes lo saben. Ok, entonces esos son los enteros. A todo esto, les vuelvo a repetir, no es totalmente cierto lo que les dije. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunas documentaciones que dicen que... a ver, la regla es la siguiente, que en el fondo si ustedes declaran una variable de tipo short, el compilador debería asignarles un entero al menos de 16 bits. ¿Ya? Pero podría reservarse el derecho de ponerles más. ¿Ya? Porque no sé, a lo mejor en esta arquitectura short no existe. ¿Okay? Entonces, pero debiera garantizarles por lo menos 16. ¿Ya?
Ya, eso es un poco la regla. ¿Ya? Pero de nuevo, yo no confiaría mucho en nada. He leído documentación muy variable con respecto a qué significan estas cosas. Y en algunos, cuando ustedes leen el código, por ejemplo, de los sistemas operativos, cuando realmente la gente quiere, ¿cómo se llama? Garantizar los tamaños, en general no usan int, long y esas cosas, sino que usan unas definiciones súper raras, así tipo U32 int, ¿ya? Que está definido en el estándar como que eso quiere decir exactamente un entero de 32 bits, y varían de una implementación del sistema a otra. No me gustan para. Entonces, en general, vamos a tratar de mantenernos en esta línea, pero recuerden que no pueden confiar en nada de exactamente de qué tamaño son las cosas si es que no han preguntado de qué tamaño son. Ok. Además de los enteros, todos estos son enteros, o sea, funcionan exactamente igual. La única diferencia es cuántos bits tienen adentro, o sea, cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo que puedo almacenar. Además de los enteros, existen los flotantes. Recuerden que los flotantes no son reales. ¿Ya? Los reales son una cosa súper rara, son un invento matemático que en la realidad, digamos, es muy difícil de encontrar, porque es curioso que se llamen reales. Recuerden entonces que, por ejemplo, tengo esta propiedad, ¿no es cierto?, que entre dos reales cualquiera hay infinitos reales. Entonces, implementarlo cuando tengo bits y memoria finita no es muy fácil. Entonces, eso hace que los flotantes no son reales. ¿Ya? Significa, por definición, de que no todos los reales que a ustedes se les ocurran tienen un flotante exacto que los represente. Entonces, pasan cosas muy raras, como que de repente ustedes escriben, ok, i igual 3,9, y después lo imprimen, ¿no es cierto?, y en realidad tienen algo así como un 3.8999999. Y yo dije, pero si yo dije 3,9. Ok, pero por alguna razón justo coyuntural 3,9 no se puede representar exactamente, y da lo mismo que sea 0,9 o sea 0,99 o sea como todos los 9 que ustedes quieran, porque al final la precisión, como es infinito entre cualquier cosa y cualquier otra, ustedes le pueden, con cualquier número le pueden achuntar a uno que no se puede representar. ¿Ok? Entonces recuerden siempre que los flotantes son flotantes, y es bueno que se llamen flotantes. Se llaman flotantes porque la representación interna dice dónde está el punto flotante entre medio y cuál es la mantisa, el exponente, en fin, esto es una representación extraña que no vamos a ver a todo esto en el curso. Pero recuerden nomás que es un invento. ¿Ok? Ahora sí es un estándar hoy día en todas partes. Y en general para los flotantes usen double. ¿Ya? El double es un flotante más grande, tiene más bits, y siempre, o sea, a ver, el entero, en el fondo uno usa los más grandes para poder almacenar números más grandes. En los flotantes en realidad no es eso, lo que yo hago es tener más precisión. ¿Ok? Entonces al final, como que uno siempre quiere usar double, esa es un poco mi sensación hoy día. ¿Ya? En cambio, los enteros, efectivamente, ¿para qué quiero 64 bits si voy a contar de 1 a 100? O sea, eso sí que es estúpido. ¿Eh? Es más fácil saber qué enteros quiero que saber qué flotantes quiero. ¿Ya? Y bueno, y hoy día la memoria, como además sobra, en realidad no tiene ningún problema usar double. Dos tipos, en el fondo, tenemos. Enteros y flotantes. ¿Ya? Eso es como lo que hay. ¿Ya? Y con eso vamos a tener que construir prácticamente todo el resto. Ok, y finalmente tengo un tipo raro, que es lo que sirve para implementar todo el resto de las cosas, y que eso no tiene, o sea, en Java existe, pero ustedes nunca lo han visto, y que es lo que permite implementar los objetos y qué sé yo, que son los punteros. Ahora, esto es exactamente lo que la CPU en la arquitectura provee. ¿Ya? O sea, realmente la CPU sabe manejar solamente esas tres cosas. ¿Ok? Conoce el tipo flotante y sabe sumar flotantes por hardware, conoce los enteros y sabe sumar, restar enteros por hardware, y conoce los punteros. ¿Qué son los punteros? Son direcciones de memoria. La memoria, desde el punto de vista del programa que ustedes corren, es realmente un arreglo de algo, ¿ya? Desde 0 hasta n, como una especie de subíndice. Y esta es la memoria que ustedes disponen. ¿Eh? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van a querer tener un entero en memoria, ¿no es cierto?, en alguna parte de su sistema, efectivamente en la memoria hay que reservar un entero. ¿Ya? Entonces, normalmente la memoria es una especie de arreglo es un arreglo de objetos, digamos, que son del mismo tamaño que la arquitectura base. ¿Ya? O sea, si la máquina de ustedes es de 64 bits, entonces estas cosas son de 64 bits también. ¿Ya? Si la máquina es de 32 bits, estas cosas son de 32 bits. O sea, la memoria se puede ver como una especie de arreglo de enteros, si ustedes quieren. ¿Ya? Y por supuesto, entonces, cuando ustedes ponen una CPU de una cierta arquitectura, en realidad no es solo la CPU, no es solo el procesador. Hay un montón. O sea, ustedes no pueden poner una CPU de 64 bits en una motherboard de 32. ¿Okay? O sea, hay
hay un match, digamos, en los tamaños entre lo que el procesador soporta y lo que la motherboard con su memoria, los buses a memoria, etcétera, soportan. ¿Ok? Tienen que estar de acuerdo. Por eso ustedes compran, no sé cuántos ustedes han jugado a armarse su propio PC, ustedes compran una motherboard, la motherboard dice, este socket soporta solo las CPUs tales, tales y tales. ¿Okay? O sea, van amarrados, no pueden mezclar cualquier cosa con cualquier cosa. Y el amarre en el fondo tiene que ver con los tamaños. ¿Se fijan? Al final el direccionamiento y el acceso está basado en los tamaños. Entonces, ¿cómo acceso yo este pedazo de memoria? Es un puntero, ¿ya? O una dirección de memoria. Un puntero uno lo dibuja en general como una flechita. En el fondo es el número, digamos, que corre. O sea, si este es el 2, entonces el puntero en el fondo va a ser... Lo complicado del mundo es que el puntero también hay que almacenarlo en memoria. Es un entero en el fondo, ¿ya? Entonces en el fondo el puntero es un tipo de entero raro que lo vamos a tratar distinto porque podemos hacer con él cosas distintas, pero al final es un entero normalmente del mismo tamaño que los enteros, ¿ya? Curiosamente, en los C más habituales hoy día que corren en máquinas de 64 bits, usualmente los ints son de 32 bits y los punteros son de 64 bits. ¿Ya? ¿Por qué los punteros son de 64 bits? Porque en realidad el cambio a 64 bits solo se hizo porque 4 GB quedó chico para la memoria. ¿Okay? Si ustedes querían correr programas que ocuparan más memoria que 4 GB, tenían que tener enteros más grandes para apuntar a la memoria. ¿Okay? Porque si de 0 a 4 GB eso es lo único que lográbamos direccionar. Entonces, si yo tengo una arquitectura de 64 bits y la corro con punteros de 32, es estúpido, no gané nada. Entonces, yo necesitaba punteros de 64. ¿Ya? Entonces, todo programa en C típico que corre hoy día en una arquitectura de 64 bits tiene punteros en 64 bits y enteros en 32, a pesar de que nativamente los enteros debieran haber sido de 64. ¿Ok? Entonces, ahora, es una buena lección para ustedes, porque durante la época que los dos eran de 32 bits, nos acostumbramos mucho a que eran interoperables, ¿no es cierto? O sea, que yo no tenía para qué decir que esto era un puntero, bastaba con que dijera que era un entero y lo almacenaba como un entero y los intermezclaba, y los asignaba y da lo mismo, que eran del mismo tamaño y eran como interoperables. Ahora ya no lo son. Y eso es más bien una buena noticia porque así ustedes se acostumbran a que no son lo mismo, porque es peligroso confundirlos, ¿no? Entonces, la única diferencia entre punteros y enteros es como semántica, si ustedes quieren. Los dos son bits, bueno, todos son bits en la memoria, pero en el fondo... el puntero es un entero que sirve para direccionar memoria. ¿Ya? Y en C los punteros se manejan en forma explícita. O sea, vamos a aprenderlo y eso es raro y les va a sorprender. Probablemente lo más difícil de la programación en C y probablemente lo más difícil de todas las tareas que ustedes van a hacer durante el curso es manejar punteros. ¿Ya? Los punteros son desgraciados. ¿Ya? Los van a odiar hasta el final de sus días. Veamos un ejemplo de cómo se manipulan los punteros y cómo funcionan. Espero que el ejemplo más simple son los strings. ¿Okay? Los strings en C se representan en forma nativa, digamos. La idea es que son un arreglo. Uno los puede escribir, probablemente no se ve nada ahí, ¿no? Sí, no, esto no es bueno. Está en el wiki en todo caso para que ustedes lo bajen. Veámoslo mejor acá. Está bastante comentado para mostrar distintas cosas este código, pero la idea es la siguiente. Un string normalmente es un arreglo de char. ¿Ya? Char, recuerden que son enteros chicos, ¿no es cierto? Entonces son enteros de 8 bits. A todo esto, no lo pusimos en ninguna parte, pero normalmente uno dice que 8 bits es igual a 1 byte. Sale más fácil hablar en esa jerga, y eso en C es igual a un char. ¿Ah? Normalmente se ve como tal. Entonces, en general, lo que yo voy a necesitar para un string es un arreglo que se nota, la notación es muy igualita a la de Java, digamos. Uno declara char S sub el tamaño que yo quiero, en fin, en ese sentido se parece bastante. Y por lo tanto, y se subindica a partir de 0, que era también, eso es culpa de C a todo esto, ¿eh? Porque en los viejos buenos tiempos los lenguajes subindicaban a partir de 1, pues obviamente que el primer elemento es el 1, no el 0. ¿Eh? Pero después les voy a explicar por qué es 0 en C, y como la gente se acostumbró a que era 0, en Java lo hicieron igual, pero no tenía ningún sentido, debió haber sido 1. ¿Eh? El primer subíndice es 0,
el segundo es 1, etcétera, y este es el n-1, si es que yo decido que mi arreglo es de tamaño n. ¿Ya? Eso recuerden siempre que... Pero eso ustedes están acostumbrados, si programaron en Java ya conocen ese truco, digamos, que es un enredo, ¿no es cierto? Que en el fondo yo declaro el string de tamaño n, pero no puedo usar el subíndice n, ¿no es cierto? Todo eso es estupidez porque parte en 0. Ok, entonces en el fondo eso es igual. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa en realidad esto? En Java es igual, solo que en Java es transparente, digamos. En C, en cambio, yo lo puedo hacer explícito. La idea es que un string, en realidad, la idea es la siguiente. Yo puedo decir, un string es un arreglo de chars, y ustedes entienden. ¿Ya? Ahora, yo les puedo decir, y en C las dos cosas son intercambiables, yo les puedo decir, un string, ese mismo S que yo declaré aquí, en realidad es un puntero a un char. ¿Ya? O sea, cuando yo digo S es un string, ¿qué voy a almacenar yo en la variable S? Propiamente tal, es la dirección de memoria donde está ese arreglo, donde empieza ese arreglo, porque los arreglos son contiguos. O sea, todos estos elementos van en la memoria continua a la otra, digamos. Entonces, el string S, en realidad, la variable S es una variable que es de tamaño de un puntero, y adentro se almacena la dirección de memoria donde queda el arreglo. Ustedes probablemente nunca lo vieron así, ¿no es cierto? Ustedes se imaginan el S como una caja, digamos, que está en alguna parte, y ese no lo ven como una variable que tenga un valor adentro. ¿Ya? Pero en realidad, en toda implementación, incluido en Java, cuando ustedes lo compilan, digamos, ese en el fondo es una variable, que a todo esto también tiene una dirección de memoria, es peor todavía, o sea, ese es algo que también está en memoria. ¿Ya? Y adentro de ese lo único que hay es un puntero. Y ese es el puntero que apunta a donde de verdad están los valores almacenados adentro de ese. ¿Ya? Si no entienden nada, no se preocupen, es normal. Esta área es dura, difícil, y después se van a soltar un poquito la mano, pero es muy extraña, sobre todo supongo porque uno aprendió a imaginar y a trabajar esto de otra forma. ¿No? Entonces es un poquito chocante que de repente uno le digan todo lo que ustedes saben es falso. Esto en realidad se implementa de esta forma y véanlo de esta forma. Y su cerebro va a tender a rehusar, digamos, a ver el mundo de otra forma. Dijo que esos como cajones de memoria tenían como la estructura. Imaginemos 32 bits. Ya. Y si los chars son de 8 bits, si tenemos como 4 chars. Cierto. Sí, no. A ver, depende de la arquitectura. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de C, y como nosotros lo vamos a mirar, vamos a siempre suponer que el puntero es a un byte. ¿Ya? O sea, a pesar de que la memoria es un arreglo de enteros, en el fondo el primer entero va a estar en la dirección 0 y este va a estar en la dirección, bueno, si son ¿cómo se llama? Va a estar en la dirección 8, digamos, o 4, dependiendo de cuántos bytes tiene un entero. ¿Cachai? Pero en el fondo la idea es que la arquitectura y el bus, digamos, de comunicaciones en general traspasa estas cosas completas de un lugar a otro. Pero yo en C yo le puedo decir yo quiero un puntero a este tipo. ¿Ya? Que en la implementación él tenga que copiar este entero y sacar ese pedazo después en la CPU, para ti es transparente. ¿Ya? Es porque algunas arquitecturas permiten cargar ese byte y algunas otras no lo permiten. ¿Cachai? Entonces, para no enredarse de cuáles sí y cuáles no, vamos a ver la memoria como un arreglo de bytes, en realidad. Y además eso nos ahorra el saber de qué tamaño son las palabras, digamos. ¿No? Yo lo decía por un string que tomaría más de esas como cajitas de memoria. Sí, entonces, sí, incluso puede ser parcial, ¿no es cierto? O sea, él podría ir desde acá hasta acá, por ejemplo. ¿Te fijáis? ¿Estaría a 2? No, apunta a la primera. Apunta a la primera y la otra se llama un desplazamiento, eso. O sea, tú siempre puedes, como son direcciones crecientes, digamos, esta va a ser la dirección 0, esta es o sea, desde el punto de vista de C, digamos. Esta va a estar en la posición 0, esta es la 1, la 2, la 3, esta es la 4. Bueno, esa es mi mentalidad vieja que piensa en 4 bytes, porque suponiendo enteros de 32, digamos, para hacerlo más fácil. Entonces, ¿cómo se llama? 32 es 4 por 8, por lo tanto, en el fondo los enteros de 32 bits son de 4 bytes al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y cada uno de estos tiene 8 bits. ¿Ya? Entonces, si fuera una arquitectura de 32, esta es la posición 0, esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Y después puede seguir a la 5, a la 6, etc. Entonces, yo puedo decir, esta posición es la posición inicial más 5, y deme lo que hay ahí, y C me lo va a hacer.
Te insisto, puede ser que sea más complicado después en la implementación, ¿ok? Pues no todas las arquitecturas me permiten, eso se llama un load, cuando uno trae de la memoria, de una dirección de memoria a la CPU. No todas te permiten traer un byte, ¿ya? Pero si no te permiten traer un byte es re fácil, traes el entero correspondiente y sacas ese byte, ¿ok? Es más pega nomás, pero no es muy terrible, ¿ya? Y todas esas operaciones, load, buscar el byte dentro de eso, son todas de un ciclo, son todas instrucciones hiper rápidas, ¿ok? Por lo tanto, la idea es que el acceso a memoria, tratar de hacerlo muy eficiente en ese sentido, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista mental tuyo, un puntero es un puntero a byte, ¿ya? Y yo cuento en bytes, y no puedo contar en bits, por ejemplo, ¿ok? O sea, esta es la posición 0, esta es la posición 1 en bytes, ¿ya? Después vamos a ver qué hacemos cuando el arreglo es un arreglo de cosas más grandes que un char, pero la gracia es que el char, como es un byte y el byte es la unidad de direccionamiento, que calza justo, digamos, ¿no? Entonces sale más fácil de entender, pero obviamente voy a tener que descubrir cómo hago un arreglo de longs, por ejemplo, ¿okay? Que ya son de más bytes. ¿Está bien? Entonces la idea es que, de nuevo, le repito, S es un puntero desde el punto de vista de C, y lo que almacena S es un puntero a la dirección de memoria. Esta es una dirección de memoria, ¿okay? Donde empieza el arreglo. Este es el elemento que está en la dirección de memoria más 0. Este es el elemento que está en la dirección de memoria más 1. Este es el elemento que está en la dirección de memoria más 2. ¿Ya? Y por supuesto, como es C, ustedes pueden seguir direccionando todo lo que viene para acá sin que nadie les ponga ningún problema. Entonces, ustedes tienen una gran disciplina de asegurarse de que cuando empiezan a recorrer los punteros a la memoria, estén donde ustedes saben que están y no empiecen a pasarse de largo, se van fuera de rango con el arreglo, se va a seguir generando esas instrucciones y va a seguir haciendo cosas hasta que algún desastre dejen, digamos, ¿cierto? Pero mientras ustedes estén dentro del espacio de memoria de ustedes, C no les va a poner nunca problema. Él no tiene idea que esto es un arreglo, que tiene un final, no hace ningún chequeo de su índice, nunca van a tener un error del estilo, el subíndice que ustedes usaron está fuera de rango, ¿ok? Van a tener más bien un error del estilo, el programa se cayó porque están direccionando memoria que no es de ustedes. Y van a tener idea de dónde se equivocaron. ¿Okay? Entonces requiere una gran disciplina de pensar bien dónde están y no pasarse de largo ni equivocarse, irse para el otro lado, etc. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver. Ya. Lo que se me olvidó decirles. Entonces, los strings, la convención de los strings en C es que si ustedes tienen el string escrito así, ¿ya? En C ustedes pueden escribir un string textual así, es un string constante, se llama, entre comillas doble. La idea es que eso se representa en un arreglo, en memoria, donde aquí hay una letra H, aquí hay una letra O, aquí hay una letra L, aquí hay una letra A, ¿ya? Y hay al final lo que se llama un fin de string, ¿okay? O sea, hay un marcador que dice este string se acabó aquí, ¿ya? Porque el problema de los strings es que son de largo variable, y por lo tanto a veces uno pide un string de tamaño, o sea, un arreglo de tamaño 255, pero adentro almacena hola nomás, que es más corto. Entonces tengo que saber dónde termina. Entonces el fin, y cuando ustedes escriben así, ese fin de string está ahí también, ¿eh? Ustedes no lo ven, pero la constante lo incluye. Y por lo tanto esto es un hola, y acá al final va un 0. ¿Ya? Ahora, ojo que ese 0 no es o sea, eso no es lo mismo que el string hola 0. Porque 0 también es una letra, entre comillas, ¿no es cierto? Ese 0 no es igual a ese 0. ¿Ya? Este es un 0 entero. ¿Ya? Es un int 0, de hecho tiene todos los bits en 0. ¿Sí? No sé si uno pide un string de tamaño, como usted dijo, 255, y uno dice, hola, con el resto de la memoria no va a quedar dando vueltas esperando que la llene. No, o sea, a ver, tiene cualquier cosa, o sea, esa memoria existe, tiene cualquier basura dentro, pero si tú usas las funciones que manejan strings, nunca va a pasar ese lado porque justamente tiene esa marca que dice aquí terminé. ¿Cachai? Es como tener un end of string al final, digamos. Si yo empiezo a quedar otras variables, ¿ese espacio de memoria que quedó al otro lado se puede ocupar por el otro lado? No, queda reservado para ti. Por eso tú dijiste, o sea, estos 255 son míos, no los toques. O sea, solo tú podís usarlos, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir ese 0 de ese 0? La idea es que estas letras las vamos a escribir así, eso no son iguales a esos, ¿eh? Esos son comillas, estos son apóstrofes simples. Yo entiendo que en Java existe algo parecido. Entonces, la letra, cuando se refiere a la letra misma, la vamos a poner así, ¿ya? En cambio, ese no los lleva. En cambio, si ustedes escriben 0 así, ese es ese 0, ¿ya?
En cambio, si ustedes escriben 0 nomás, es el entero 0, que es exactamente lo que va ahí. ¿Ya? Veamos pequeños ejemplos de uso. Bueno, y por supuesto hay más de una forma de hacer las cosas en C. Entonces la idea en estos ejemplos que vamos a ver de strings, voy a usar distintas formas de notación y de hacerlo. Vamos a ir pasando de las cosas que a ustedes les van a ser más obvias a las cosas que son más raras, de modo que nos vayamos acostumbrando de a poco. Entonces este sería probablemente un programa muy parecido al que harían ustedes si uno les explica eso y les dice los strings son un arreglo de un cierto tamaño y se marcan con un 0 al final. Entonces esta es la función, existe en la biblioteca de strings de C además, pero por eso le ponemos, estas se llaman con S mayúscula, la versión oficial de la biblioteca se llama con S minúscula. La idea es emular cómo uno implementaría estas funciones, digamos, ¿cierto? Y ahí tiene una implementación estándar. Entonces esta es una función que recibe un string de parámetro, ¿ya? Y que retorna su largo. Es el largo que tiene ese string en este minuto, no es el largo del arreglo, ¿no es cierto? O sea, no es los 255 que tú declaraste, sino que es el hola, ¿no es cierto? O sea, debería retornar su tamaño. El problema de los strings, por supuesto, es que en realidad tienen dos largos, ¿no es cierto? Porque uno es con el 0 al final y el otro es sin el 0 al final, ¿ya? Entonces, como el 0 es como un artefacto de la implementación, la idea es que string length retorna, en hola retorna 4. O sea, es como el largo simbólico del string, ¿ya? Pero ustedes tienen que recordar que si van a pedir memoria, ¿no es cierto? O van a contar de qué tamaño es ese string y cuánta memoria ocupa y qué sé yo, siempre es string length más 1, ¿ya? Porque hay que dejar ese espacio para el 0 al final. Entonces la idea de string length es que debiera retornar 4 en el caso de hola, ¿ya? Ok, cuando ustedes pasan arreglos de parámetro, tienen el derecho de hacer eso, que es en el fondo decir, este es un arreglo de chars, pero no tengo idea de qué tamaño es. ¿Se fijan? Ahí yo Java nunca aprendí porque me cargó, así que no tengo idea si en Java existe esa notación en arreglos, digamos, en strings no, porque los strings son objetos en Java. Pero no sé si en arreglos uno podía hacer eso, pero en C esas son de las lógicas que hay que acordarse que uno puede hacer. ¿Ya? Después no las vamos a usar nunca porque esa era como la versión de C que se parece a los arreglos. Después en realidad vamos a ignorar los arreglos y vamos a usar punteros más bien, ¿no? Pero en la notación, para ver esto como un arreglo, uno puede decirle esto es un arreglo y no sé qué tamaño es. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Y puedo decirle toma este arreglo y no tengo por qué decirle qué tamaño es, porque en realidad le estoy pasando el puntero. ¿Ya? Si él lo implementara copiando el arreglo en alguna parte de la memoria, no podríamos. Porque él tiene que saber de qué tamaño es para ¿cómo se llama? Para almacenar ese espacio en algún lado para copiarlo. Pero como copia el puro puntero, en realidad a él no le interesa el largo. Lo que le interesa es que es un arreglo de chars para poder controlar el tipo después y qué sé yo. Entonces, lo que él recibe aquí, en realidad lo que yo le estoy diciendo es, usted va a recibir un puntero o un arreglo de chars. ¿Ya? El tamaño da lo mismo. Sí, una vez que yo sé dónde empieza, después buscaré dónde termina. ¿Ya? Entonces, esto no hay problema. Y después el resto, bueno, la declaración de las variables de la función, que son locales, son internas a la función, solo tienen alcance de la función, etcétera, vienen justo después del abre corchete de la función. Existe extensiones al estándar de C que me permiten introducir variables más adelante, ¿ah? En algunos lugares especiales del código. Yo nunca uso eso, en particular porque aprendí C antes que eso se pudiera. Y por otro lado, siempre lo he encontrado un poquito confuso, pero hay gente que le gusta, o sea, sobre todo en códigos largos, que uno puede introducir variables en el lugar donde van a ser usadas, para no tener que ir arriba a saber de qué tipo era la variable tanto. Yo prefiero en general poner todas las declaraciones juntas. Les recomiendo a ustedes hacer eso porque el código que ustedes van a escribir es cortito, es chico. En códigos muy grandes a veces tiene sentido introducir variables, pero son libres de hacer lo que quieran, digamos, no hay problema. Entonces, estas son todas variables locales a la función. Significa que una vez que yo salgo de la función, ese i ya no existe más. ¿Ya? Y cuando yo inicializo aquí mismo en la declaración, yo puedo declarar i sin inicializarlo y puedo declarar inicializándolo. Al inicializarlo significa que cada vez que la función es invocada, es lo mismo que haber escrito int i y poner al tiro debajo i igual 0. Es como para abreviarlo nomás. Entonces es una declaración con inicialización al tiro. Y después es simplemente buscar el 0 al final contando, o sea, con i parte en 0 y voy incrementando i dentro de un while hasta que encuentro un 0 al final. Ojo, de nuevo, ese 0 es un 0 de verdad, ¿se fijan? No tiene apóstrofo, no tiene nada raro, es un entero 0. ¿Por qué puedo hacer yo esta comparación entre s sub i y 0? Porque los chars son enteros. ¿Ya? La H, la O, la L también son enteros rarísimos. ¿Ya? Pero tienen un valor entero. Si ustedes lo quieren mirar y decir, oye, quiero ver esto como un entero, ¿qué entero es?
van a encontrar que, sé yo, que es el 32, por decirlo. ¿Okay? Es algún entero raro. Por lo tanto, pueden comparar eso y cuando encuentren el entero 0, saben que es el fin de string y por definición 0, por supuesto, no corresponde a ninguna letra ni a ninguna cosa imprimible, visible o algo que pueda. O sea, yo no puedo tipear 0 si ustedes quieren para C, por lo tanto es safe, digamos, para los strings. Tengo que acortar mis ciclos de irse a dormir porque no alcanzo a hablar lo suficiente. Ya. Entonces, este es como el código estándar que ustedes habrían tipeado. Van comparando ese sub i, van incrementando y finalmente, como partió en 0, tiene la gracia que en realidad el subíndice del 0 es el largo del string. Pues normalmente uno habría retornado i menos 1, ¿no es cierto? Porque siempre como que cuando uno se pasó en 1. Pero como partió en 0, en realidad es el número correcto. ¿Ya? Nada tontera, ¿no? ¿Sí? El slash, ¿cómo? Con el n, ¿cómo pueden indicar el fin del string? ¿Te refieres a backslash n como new line? No, new line es un carácter. ¿Ya? El fin de línea es un carácter y no es fin de string. ¿Ya? De hecho, después lo vamos a ver cuando veamos ejemplos concretos, pero tú puedes leer una línea de caracteres y al final va a tener un new line y después del new line va a tener un 0. Y en ese caso el new line es parte del string. ¿Cachai? O sea, tú puedes manejar un string que en realidad tiene un fin de línea al final. Y tú lo puedes eliminar y puedes hacer lo que tú quieras, pero no es lo mismo. ¿Ok? Estos son strings. De hecho, hola, así como está escrito ahí, no tiene un fin de línea en ninguna parte. ¿Cachai? Este es un string hola que tiene un 0 al final. Si tú quieres que cuando tú lo tiras a la salida genere un salto de línea para la próxima, tienes que agregarle un line. Después lo vamos a ver en los ejemplos concretos. Ok, entonces ahora cambiémonos la cabeza. Profe, ¿Sí? en caso de que se le entregara un string vacío, viene con un... Ah, sí, perdón, no, eso no lo dijimos, buena pregunta. La idea entonces es que existen todos los strings típicos con un 0 al final. Existe el string vacío, que se nota así. ¿Ya? ¿Eso cómo se representa? Se representa como 0. Perdón, como, no, está malo mi dibujo. Se representa como un espacio en la memoria de 1 byte que tiene un 0 adentro. ¿Ya? Entonces, si ese es un string vacío, en realidad ese es un puntero memoria válido a 1 byte que tiene un 0 adentro. ¿Ya? Y eso es distinto a... Bueno, ya, dejémosle. Y cuando se No tengo inicializa, por ejemplo, sería un string de... O sea, un ¿Sí? char, ¿Sí? no sé, de 155 había dicho, y no se le asigna ningún valor Al string. al string, parte como un string vacío. No, normalmente no, normalmente basura. Le mete ¿Okay? O sea, tú tienes que asegurarte de inicializarlo. Si se entrega eso, por ejemplo, esa función de buscar, va a recorrer Cualquier cosa, sí, puede ser hasta que encuentre un 0 en algún lugar de la memoria. Afortunadamente la memoria está llena de ceros, así que termina bien rápido, pero 0 es probablemente el valor más probable de encontrar en la memoria por alguna razón extraña de la naturaleza. Por lo tanto, vas a encontrar un 0, pero te va a retornar un string de cualquier basura. O sea, ¿se podría llegar a caer el programa? Sí, sí. Ya. Entonces, ok, veamos exactamente lo mismo. Tuve un exalumno que lloraba una vez porque había pasado un curso entero viendo el mismo problema y reimplementado 50 veces de distintas formas. Y el profe encontraba que era muy pedagógico hacer eso y él encontraba que era absolutamente insoportable. Dice, si me enseñaron una vez cómo resolverlo, ¿para qué me enseñan otra vez y otra vez? Y yo decía, si son distintas metodologías, no lo lograba entender. O sea, las cosas, los problemas requieren una sola solución. Y una vez que uno ya la encontró hay que pasar a otra cosa. Mentalidad muy ingenieril todo esto. Bueno, entonces no se preocupen, no vamos a pasar haciendo esto todo el curso. Esta es exactamente la misma función, pero implementada con punteros. ¿Ya? Entonces, esto de acá ustedes debieron más o menos haberlo entendido y haber sentido que está bien porque se parece a las cosas que ustedes están acostumbrados a hacer. Esto no tiene nada que ver, a pesar de que es lo mismo. Créanme que el código hace lo mismo y está haciendo las mismas pruebas, pero está todo basado en notación de puntero. Y esto en C se hace así. ¿Cuál es la idea? La idea es que en vez de declarar S como un arreglo de chars, declaro S como un puntero a char. Puntero en C es asterisco. ¿Ya? Lean esta declaración como S es una variable que es de tipo char asterisco. ¿Ok? O sea, a pesar de que el asterisco uno lo pega a la S, como todo esto no es necesario, es por notación nomás.
pero tenemos la costumbre de hacer char asterisco S. En realidad el S puede estar mucho más allá y en realidad lean el tipo como char asterisco. O sea, S es una variable que ustedes están recibiendo parámetro, es como si hubiera dicho int S, ¿no es cierto? Pero en vez de decir int dice char asterisco. Y S es lo mismo, es una variable, un parámetro que ustedes reciben, pueden pensar que es un entero, que adentro está impuesta la dirección de memoria donde hay un string. Char S así o char asterisco S, desde el punto de vista del compilador, cuando genera su código, es exactamente el mismo código. Es notación, ¿no? Esto en el área de lenguajes de programación a estas cosas le llaman azúcar sintáctica. ¿Ya? O sea, en el fondo ustedes le ponen color a la sintaxis, pero en realidad debajo es exactamente lo mismo. Es para que ustedes lo lean mejor. ¿Ya? Pero en realidad, o sea, de verdad, créanme, el compilador genera exactamente lo mismo. Ahí le da lo mismo que ustedes lo escriban así o lo escriban así. ¿Ya? Ese es un puntero a char y lo que recibe esta función es una cajita, digamos, donde viene el valor de la dirección de memoria donde apunta ese. ¿Ya? Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrer la diferencia con el caso anterior. Ahora esto, hay millones de implementaciones, pero ahí le hice caso a mi amigo y decidí que era... Pero ustedes pueden jugar a hacer implementaciones intermedias. Uno puede jugar a hacer puntero y también contar cuántas cajas yo he recorrido, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a jugar a hacer los punteros a full, ¿ya? Y los vamos a abusar para calcular lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Usemos este mismo ejemplo. Hola. Entonces, ¿qué recibí yo de parámetro? Recibí S. Entonces, S es una variable que tiene una dirección de memoria. Si ustedes escriben asterisco S en el código, ¿ya? Significa, y leanlo así, lo apuntado por S. ¿Ya? Como S está declarado tipo char asterisco S es un char. ¿Ya? Entonces yo puedo escribir asterisco S y asterisco S en este caso es H. ¿Ok? Entonces, si ustedes escriben S, obtienen un char asterisco. Es un puntero. Eso se pueden hacer ciertas cosas con los punteros, pero no demasiadas. Después tengo que acordarme de alargarle su tiempo de apagado de la pantalla. Entonces, si ustedes escriben S, obtienen una dirección de memoria. Si ustedes escriben asterisco S, obtienen un char. ¿Okay? Por eso tiene sentido esa notación de decir char asterisco S, ¿no es cierto? O sea, si es S es un char asterisco, si escriben asterisco S es un char. ¿Ok? Entonces, si ustedes escriben asterisco S, en este minuto, cuando partió el programa y ustedes le pasaron de parámetro hola, ustedes obtienen la letra H. ¿Ok? Y se lo pueden asignar a un char C o algo así si ustedes quieren, porque son compatibles, los dos tipos son char. Y ok, ya. Y entonces, esto es asterisco S. Y entonces lo que puedo hacer, y lo que va a hacer ese programa, es decir, voy a declarar una variable P, que es otro puntero, voy a inicializarlo igual a S, o sea, también voy a apuntar a H, y voy a empezar a preguntar ¿a qué apunta P? Y lo voy a comparar con 0. ¿Ya? Entonces, si asterisco P no es 0, paso al siguiente. Si asterisco P no es 0, paso al siguiente. ¿Ya? Y cuando finalmente asterisco P apunta a 0, yo sé que tengo entonces ahora P, un puntero al final del string, y en S un puntero al comienzo del string. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el largo del string? Es la diferencia entre esas dos direcciones. ¿Ya? Eso se llama aritmética de punteros. Es algo que la gente odia. ¿Eh? Hay muy pocos lenguajes de programación en los cuales ustedes puedan hacer aritmética de punteros porque es rarísimo, digamos, y además es muy peligroso porque en el fondo implica mostrar realmente las entrañas de la máquina. Ustedes en Java estas cosas habrían sido objetos y obviamente los objetos son punteros también, digamos, ¿no es cierto? Pero ustedes nunca los ven. Están implementados ahí, digamos, oscuramente y ustedes nunca van a poder decir el objeto A menos el objeto B y ver a qué distancia en la memoria están, digamos. O sea, sería un crimen. En C la gracia es que uno puede jugar a hacer eso. Obviamente es hiper eficiente todo esto, porque toda esta aritmética son de un ciclo, es como aritmética entera. Y permite hacer unas cosas absolutamente fabulosas cuando ustedes saben bien lo que están haciendo. ¿Sí? ¿Por qué el 0 ahí así? Es solo para mostrar que se puede. Ustedes pueden escribir el 0 de allá acá y funciona igual. ¿Ya? Pero dijo que ese 0 es de un byte. Sí. Y también dijo que el 0 es un int. Sí, pero es un entero. ¿Ya? Tú dices, ok, perfecto, buena pregunta, no la había entendido. Cuando tú escribes 0 como constante en cualquier lugar del código,
se implementa como un int, significa es un 0 entero en esta arquitectura. ¿Ya? Ahora, todos esos tipos que vimos, char, short, long, etc., son compatibles con int. ¿Ok? Entonces yo puedo asignarle a un char C cualquier cosa que sea un int, por supuesto arriesgándome a que si ese int es más grande en su representación que lo que tengo en char, quede truncado. ¿Ya? Algunas veces se me tira unos pequeños warnings diciendo cuidado, ¿está seguro lo que está haciendo? Porque está asignando una cosa más chica a una cosa más grande. Cuando una cosa más grande le asigna una cosa más chica no reclama nada, por supuesto. Pero cuando hace lo contrario, a veces reclama un poquito y tenga cuidado. Por ejemplo, si tú escribes una constante que es más grande que lo que cabe, es posible que se te tire un warning, pero nunca te va a rechazar la compilación. O sea, siempre hace lo que tú le dices. Es muy disciplinado en eso, incluso cuando cree que es una estupidez. ¿Ya? Entonces, la inteligencia ahí la tienen que poner ustedes, porque el compilador no te ayuda en nada. ¿Cómo vos sabes cuál es el tamaño de los links de la arquitectura? Lo vamos a ver. Hay una primitiva especial, es un operador especial, de hecho, en C, que tú se lo aplicas a cualquier tipo y te dice cuántos bytes ocupa ese tipo en esta implementación. Size of. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en detalle. Se usa harto eso. Ya, entonces, olvídense de eso por ahora. La idea, ese es otro show. La idea de string length, entonces, es decir, ok, ¿se acuerdan? El concepto era, creemos una variable nueva que vamos a llamar P. P es de tipo char asterisco. O sea, es del mismo tipo que ese. Es otro puntero a char. Y es una variable local que acabo de inventarla yo. ¿De acuerdo? A P le asigno S. O sea, le asigno la misma dirección de memoria donde empieza el arreglo. Y después me dedico a recorrer el arreglo, pero modificando el puntero. ¿Ya? Antes, ustedes están acostumbrados a que el puntero al arreglo no se modifica, ¿no es cierto? Ese, el nombre del arreglo, uno nunca lo modifica, y lo que uno hace es recorrerlo con un subíndice. Y el subíndice parte en 0 y uno lo va incrementando. Entonces acá lo que hacemos es lo mismo, pero en vez de tener un puntero y un subíndice, uso el mismo puntero. Y el puntero lo que hago es que veo a qué apunta, veo que no es 0, olvídense por ahora de la anotación, después les voy a contar por qué esa anotación también funciona. Aquí podría decir ese 0 rojo de ahí arriba, y sería exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entre las dos notaciones. Y además estoy lejos del computador, entonces ya, lo que es. Ya. Y entonces, esto es, pregunto que lo apuntado por P, ¿no es cierto? O sea, ahí estoy comparando la H de hola, sea distinto de 0, lo es. Y entonces, mágicamente ahora digo, ok, entonces el puntero es igual, P++, no sé si ustedes se acostumbraron a usar esas tonteras en Java, en C a uno les encantan, es de nuevo pura flojera, porque uno podría escribir ahí P igual P+1, pero eso es cansador, es muy largo, ¿no es cierto? Y feo. Entonces uno escribe P++, ¿ya? Entonces P++ significa P igual P+1. Rarísimo. Es nuevamente aritmética de punteros. ¿Ya? Significa que la dirección de memoria P yo le sumo 1. ¿Ya? Véanlo por ahora como que efectivamente esto era un arreglo de bytes y al sumar al puntero 1 veo el siguiente byte. ¿Okay? O sea, estábamos en la H, ahora estamos en la O. Le sumo otro más y voy a la L. ¿Se fijan? Entonces el puntero yo lo voy incrementando en sí y por lo tanto cuando termino acá y P está apuntando a 0, tengo en S la dirección de memoria del comienzo del string y en P la dirección de memoria del 0. ¿Ya? Y si ustedes hacen la resta, o sea, supongan que esto era 0, ¿no es cierto? Así que empezaba el string 1, 2, 3, este es 4. Entonces hacen 4 menos 0, ¿cierto? Y les queda 4, que era exactamente el largo del string sin el 0. ¿Ok? De hecho, es lo mismo que nos pasaba con los subíndices. ¿Ok? Lo que pasa es que no restamos el primero porque el primero es 0. Pero si el primero tiene un valor, digamos, cualquiera, yo hago el último menos el primero y me cuento justo el largo del string. Y yo puedo hacer eso, puedo hacer P menos S, ¿eh? Parece que estoy haciendo resta entero. ¿Ya? Y eso me da la cantidad de elementos que hay entre los dos. ¿Ya? La notación es para mostrar, digamos, que hay más de una forma de ver eso. Eso de ahí es el entero 0. Eso de ahí está entre apóstrofos, ¿no es cierto? Entonces significa es un byte. ¿Ya? O sea, eso ya tiene 8 bits solamente. Si yo le pongo entre los dos apóstrofos el 0 sin el backslash, en el fondo es el carácter 0, que yo no quiero que sea, ¿no es cierto? Porque quiero que el string pueda tener un carácter 0, ¿no? Ese no es el fin de string.
Pero si le pongo \0, entonces lo transformo en el entero 0 representado en un byte. ¿Ya? Yo puedo poner \1, \2, o sea, cualquier entero antes de un backslash significa ese entero, y los apóstrofos lo único que quieren decir es esto es una constante de tamaño un byte. Como la constante igual va a ser asignada, o sea, si esto es un int y va a ser asignado a un char, mientras el valor ese quepa en un char va a ser lo mismo. Yo en general prefiero hoy día escribirlo como allá arriba, pero cuando era chico me gustaba escribirlo así, porque encontraba que como que se veía más así como mágico. O sea, era como, el fin de string es algo raro, ¿no es cierto? Uno espera un end of string, una constante extrañísima, que no va a mover en ninguna otra parte. Entonces esto es suficientemente extraño para que nadie lo va a escribir en ninguna otra parte, ¿no es cierto? En cambio el 0S uno lo escribe en un montón de partes. Uno dice igual 0 en muchas partes. Entonces a lo mejor no lo leo como fin de string. En fin, era más enredado de mente yo cuando era chico. Hoy día encuentro que es un enredo, digamos. Yo prefiero escribir 0 nomás, pero ustedes como quieran. Las dos cosas son exactamente lo mismo en su implementación. O sea, les insisto, eso genera exactamente el mismo código. ¿Ya? Sí. Cuando uno define un string de círculo largo, en la memoria, los chars van a quedar necesariamente contiguos. Sí, sí. Un arreglo es una definición. O sea, si tú pides un arreglo de, no sé, 1 megabyte, necesita 1 megabyte contiguo para ti. Y si no lo encuentras, te va a fallar el programa, ya sea, depende cómo tú lo declares, pero va a fallar. ¿Okay? Es contiguo, no es en cualquier parte. Es más pesado que usar un mega de memoria distribuido en cualquier parte, ¿no es cierto? Porque es más difícil encontrar un bloque contiguo que encontrar memoria dispersa por todas partes. Sí. No, es pesado. O sea, hay que evitar usar arreglos demasiado grandes porque sí, digamos, ¿no? O sea, hay que pensar bien de qué tamaño uno quiere usar las cosas. Después vamos a ver un poco la implementación de las variables y ahí vamos a ver efectivamente que ese tema es hay unos trade-offs difíciles ahí entre espacio, eficiencia, bueno, y disponibilidad un poco. Ok, entonces, siguiendo en esta lógica ahora de punteros nomás, olvídense ahora de que estas cosas son arreglos, un par de ejemplos más, en que se van enredando más las notaciones nomás, pero es la misma idea. Por ejemplo, string copy. String copy, la idea es que recibe dos punteros. Uno es un string original, eso tiene que tener un string adentro, digamos. O sea, estoy confiando en que viene un string y que hay un 0 al final, que está todo bien, ¿ya? O sea, orig, este de acá, tiene un string. Y dest voy a suponer que es un puntero que ya está listo y donde hay suficiente espacio para copiar el otro string. O sea, esa es responsabilidad del llamador, ¿ya? A todo esto la función de biblioteca es exactamente así y en el manual dice eso. Dice, esta función supone que usted en el destino tiene ya suficientes bytes para esto. Entonces, la idea es que en el fondo tengo un puntero que vamos a llamar orig y aquí tengo hola, digamos, con su 0 al final. Y tengo dest apuntando a una dirección de memoria donde no hay nada. ¿Ok? Y la misión de la función es copiar el string a la segunda dirección de memoria. ¿Ya? Fácil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que repetir el ciclo mientras asterisco orig, o sea, la letra a la que está apuntando orig no sea el fin de string, la copiamos. ¿No es cierto? Y una vez... eso ustedes no lo leen fácil, ¿no es cierto? No es necesario escribirlo así, pero es muy bonito, ¿no? Me encanta de C que uno pueda escribir en una línea un montón de cosas, ¿ya? Y uno con el tiempo se acostumbra. Yo casi lo leo fácil eso, pero acepto que es muy extraño. Lo que estoy haciendo es decir, olvídense los más por ahora, estoy haciendo asterisco dest igual asterisco orig, ¿no es cierto? O sea, la letra que estaba en la primera posición en el string orig la estoy copiando al lugar donde debe estar la primera letra en el string dest. Recuerden que asterisco dest y asterisco orig son chars y son las posiciones char donde deberían ir esas letras. Lo copié. ¿Y qué tengo que hacer después? Incrementar orig e incrementar dest. ¿Ok? Entonces normalmente ustedes habrían escrito ese código en 3 líneas, ¿no es cierto? O sea, copiar, incrementar e incrementar. Pero ¿para qué? Pues, si total, mientras estoy copiando puedo aprovechar de incrementar a la pasada. Entonces en el fondo se me permite escribir asterisco dest más. Ahora hay un tema de prioridades ahí que no es obvio, ¿no es cierto? O sea, porque en el fondo esto está diciendo lo apuntado por dest más o está diciendo dest más y lo apuntado por eso. ¿Ok? Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Ya? Porque acuérdense que los punteros yo les puedo sumar uno. Así que decir dest más tiene sentido.
Y como lo apuntado por dest es un char, que es un entero, también le puedo sumar 1. Así que ni siquiera hay un tema sintáctico que me va a decir es un error. ¿Se fijan? O sea, yo puedo decir asterisco dest, o sea, al h, a la letra h, yo podría decirle súmele 1, si es un entero. ¿Ya? Entonces nadie me va a reclamar. ¿Ya? Entonces, el truco es que está hecho para que funcione. Entonces, en realidad, la prioridad, asterisco no tiene mucha prioridad. Es un operador de baja prioridad. Por eso hay que tener cuidado si ustedes quieren asegurarse de que en realidad esto sea asterisco dest, tienen que ponerlo entre paréntesis. Es un operador igual, es como menos, como más. Entonces, cuando quieren asegurar que se haga primero, ustedes pueden escribir asterisco dest, o sea, abre paréntesis, asterisco dest, cierra paréntesis, más. Y eso asegura que en realidad es la h a la que le están sumando 1. ¿Ya? En este caso, también podríamos haber usado paréntesis, y habría sido, no sé si más claro, pero queda peor todavía, pero digamos, queda más explícito, digamos. Uno podría haber dicho asterisco, abre paréntesis, dest más, cierra paréntesis. ¿Ya? Y eso significa, obviamente, lo apuntado por, después de haber incrementado o sea, incremento el dest y lo apuntado por eso lo uso. ¿Ya? De nuevo, no sé cuánto vieron ustedes en Java de esto, pero en C hay dos notaciones, ¿no es cierto? Una es dest más y la otra es más dest. ¿Ya? Y no sé si alguien les enseñó la diferencia porque uno lo usa poco, pero la idea es que dest más, las dos hacen lo mismo, incrementan dest. ¿Ya? La diferencia es lo que retornan como expresión. ¿Ya? Este de acá retorna el valor de dest antes de ser incrementado. ¿Ya? Y este de acá retorna el valor de dest después de ser incrementado. ¿Ya? Entonces, en el caso de allá, está bien decir asterisco dest más porque era el primer dest el que yo quiero copiar y después lo quiero incrementar. ¿Ya? A todo esto, asterisco más dest también funciona. Y hace lo contrario, ¿no es cierto? O sea, usa lo apuntado por el nuevo valor de dest. Eso cuando se quiere hacer desfasado, ¿cierto? ¿Perdón? Cuando se quiere hacer desfasado, por así de cierta forma. Claro, porque tú a lo mejor te dieron el puntero antes y tú quieres saltarte el primero. Y esto es lo mismo que hacer dest más y después lo apuntado. Sería incrementar primero y copiar después. ¿Cachai? Tú parece que tenías una pregunta pendiente, ¿no? No, era eso. Ya. Ahora, no están obligados a usar estas notaciones. ¿Ya? Pueden escribirlo lentamente, línea por línea, qué sé yo, pero los invito a que las disfruten porque son entretenidas. Son esas cosas que hay pocos lenguajes donde puede escribir estas cosas tan bonitas como esa. Y por supuesto todo esto no abusen tampoco demasiado. Hay ciertas cosas bien ambiguas. O sea, esta notación es bien desgraciada porque no está muy bien pensada, si ustedes quieren. Y hay cosas bien ambiguas donde en realidad cuando uno mira la expresión uno no sabe qué significa. ¿Ya? Que es el caso, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes dicen asterisco dest más acá y acá usan dest a la derecha de la expresión? ¿Qué dest es ese? ¿Okay? ¿Es antes de incrementar o después de incrementar? ¿Ya? Entonces, ojo, digamos, está bien, es entretenido, jueguen, qué sé yo, pero hay que mirarlas con respeto, digamos. De repente dejan desastres bien grandes esas expresiones. Bueno, y esta bonita pregunta para la gente que le gusta la programación, ¿es necesario esta línea de aquí o no? ¿Ya? Y esa se las dejo pendiente para que jueguen en la casa. Pueden hasta probar el programa para ver si es necesario o no. En el fondo, la típica esa son estos conceptos de invariante y qué sé yo, ¿no es cierto? Decir, ok, el ciclo hizo toda la pega o le faltó el último. Que pasa mucho, es igual que el principio también. A veces al principio hay que hacer algo, el ciclo hace es como ¿cómo se llama? La recurrencia general y al final a veces hay que parchar lo que había que hacer que no se hizo. Entonces la pregunta es, ¿se copia el 0 o no se copia el 0 en ese código? ¿Ya? Entonces la pregunta es si ese parche es necesario o no es necesario. Ya. Y después viene de nuevo esa pregunta en la función siguiente, que se llama string cat. String cat es como lo mismo que string copy, la diferencia es que pega un string con el otro. ¿Ya? O sea, en el fondo yo le digo, qué sé yo, hola, chao, y me genera el string hola, chao, todo junto, en una sola versión. Entonces, en string cat, en el fondo yo le doy un destino, pero ahora ese destino ya tiene un string adentro, y lo que yo hago es respetar ese string, borro el cero final, y copio el string nuevo, digamos, a la cola. Y dejo el cero final de ese string. ¿Ya? Entonces es más o menos lo mismo. Ahora, por ejemplo, ¿qué es esto? En el fondo es lo mismo que hice antes, solo que ahora lo hago en una sola instrucción. Aprovecho que tengo ya la función string length. Entonces pongo el puntero p al final del primer string, donde está apuntando al cero de ese string. Es dest, el comienzo, más el largo, que es un entero. ¿Ya?
Un puntero más un entero me da un puntero siempre, ¿no? Que es el puntero desplazado en esa cantidad. Y una vez que tengo apuntado ese 0, a partir de ahí copio el otro string. Entonces borro el 0 y lo copio. Y de nuevo viene la pregunta de si es necesario poner el 0 final a mano o si en realidad el código lo copia, ¿no? Revísenlo y jueguen a hacerlo, es entretenido. Ya, creo que el resto del código se los puedo dejar. Dejen ver si había algo más importante. Ya, sí, esto sí. Sí. El 0. Del primer string. Aquí. Porque cuando digo P igual dest, o sea, este es dest ahora, ¿no es cierto? Vamos a transformar este en dest, ¿ya? Entonces, ese es dest y este es P. Entonces, lo que hago es decir, si dest era hola, digamos, entonces lo que hago es que P va a apuntar aquí, ¿no es cierto? Porque es dest más 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, en el fondo, dest más 4 es justo el 0, ¿ok? Entonces, asterisco P es este de acá, ¿ya? Y el primer byte que yo copio de orig lo copio a asterisco P. ¿Okay? Entonces, en la primera ejecución del ciclo, asterisco P es el 0 y entonces lo sobreescribe con el primer valor del otro. ¿Está bien? ¿Sí? Adentro del while que puso, ese asterisco orig es como usar el disco de 0. ¿Ese asterisco orig? La condición. Perdón. Ok. Bueno, qué bueno que me preguntaste. Esa es una otra forma de escribirlo. Eso me pasa porque cuando escribo estos códigos decido mostrarles todas las combinaciones posibles de cosas raras y después se me olvida. Ok. En C, como es bajo nivel, digamos, y está pensado así, cuando ustedes dicen if, condición, while, condición, etc., esa condición, no hay tipo lógico, no hay un boolean, digamos, en C, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que definir qué es un true y un false en una condición, ¿ya? Obviamente uno normalmente escribe i distinto de 0, uno entiende que eso es true o false, pero en realidad i distinto de 0 es una expresión, ¿ok? Y uno puede hasta asignarla, uno puede hacer cualquier cantidad de cosas con esa expresión. Entonces hay que introducir un tipo y una forma de decir qué es verdadero y qué es falso. La idea es que la condición en realidad es un int, ¿ya? O sea, el boolean en realidad en C es un int, y no existe boolean, ¿ya? Es un int cualquiera. Y la condición entonces para evaluar si es true o si es false es que true es cualquier cosa distinta de 0, ¿ya? O sea, si ustedes lo que le pasan acá adentro al if o al while es algo que no es 0, es true, ¿ya? O sea, casi todo es true. Y si le pasan 0, entonces es false, ¿ya? Entonces uno puede abusar de eso. También uno puede no abusar y hacer distinto de 0, ¿bien? Pero dado que justo en este caso nos conviene, es para mostrar que se puede, digamos, nomás de nuevo. La idea entonces es que asterisco orig va a ser true mientras no llegue a estar apuntando al 0 y me retorne 0. Cuando me retorna 0, mágicamente es false, ¿ya? Entonces, como me conviene aquí, lo puedo escribir así y funciona. Es solo para mostrar que funciona, ¿no? Para mostrarles que false es 0 y true es cualquier cosa que no sea 0. Pero obviamente ustedes pueden escribir while asterisco orig distinto de 0. Es superfluo porque es exactamente lo mismo que decir distinto de false. Pero funciona igual, ¿ya? De hecho, es el mismo código que, de nuevo, es exactamente el mismo código que genera el compilador. Entonces, a veces uno abusa un poquito de esto de los ceros y ustedes van a ver esas notaciones. Está puesto aquí más bien porque hay programas en C que ustedes pueden leer que usan estas tonteras. Y es bueno saber por qué funcionan, ¿ya? Memoria. Parece que estamos un poco tarde para introducir un tema difícil. Ya, dejémoslo para la próxima clase. Todo este código está en el wiki completo, digamos, y de nuevo les recuerdo que sería bueno que empiecen a bajar el código, compilen, lo traten de ejecutarlo, jueguen a meter las manos a que funcione, ¿no? Porque eso les va a traer hartas preguntas para la próxima. Nos vemos el martes. Recuerden, el viernes
Tienen auxiliar. ¿Pediste la sala, no? ¿Pero está asignada? Ya. Les avisamos en un curso, pero la idea es que típicamente para la primera semana no asignan salas para auxiliar, así que va a ser medio dinámica, ¿no? Pero les avisamos por un curso para que vengan mañana. Y está orientada principalmente a Linux, instalarlo, no sé, para que empiecen a ser usuarios, sobre todo para aquellos que nunca han usado Linux en su vida.